Y vuelvo al esquema del método científico que les estaba contando. Bien. ¿Ven ahí la pantalla en la presentación? Entonces, trabajaron bien esto de los pasos del método científico en el TP1. Así que recuerden volver a repasar, digamos, las consignas del TP1. Y además, en la plataforma, en la clase 2, está el material teórico, hay un apunte que habla sobre el método científico. Son 7, 8 páginas también, como para volver a repasar un poquito la cuestión teórica. Como les decía, tiene una introducción histórica que habla de Einstein, Galileo, etcétera, que no nos va a interesar. Sí me interesa que entendamos básicamente algunos conceptos o los pasos, digamos, o cuál es la receta para el método científico. Entonces, en términos generales, como método científico entendemos es un método, o sea, propiamente la propia palabra lo define como método, y se usa para intentar explicar la naturaleza. El método científico es una manera de recopilar información y comprobar ideas, y tiene una serie de pasos. Entonces, un paso preliminar, número 1, consiste en hacer una observación, ¿no? Primero uno tiene que tener una problemática, una observación, un fenómeno, algo que uno desee intentar dar respuesta o busque una solución, digamos, para esa pregunta. Cuando uno tiene una observación, observa un fenómeno, lo primero que se le asocia a esa observación es una pregunta. ¿Alguien me está hablando o no? Ahí está. Entonces, cuando uno tiene una pregunta, algo que quiere contestar, mediante el método científico, lo primero que hace es formular una hipótesis. Y cuando uno habla de una hipótesis, es justamente una posible respuesta hipotética a esa pregunta que me estoy generando, ¿sí? O sea, yo hago una observación, veo un fenómeno. Ese fenómeno va asociado con una pregunta de qué está pasando, por qué pasa esto. Entonces, lo que uno primero pone en consideración es una hipótesis, ¿sí? Es una posible respuesta a esa pregunta que uno está teniendo. En este esquema está simplificado y no aparece, digamos, pero cuando uno genera una hipótesis, puede asociar a esa hipótesis distintas predicciones. Las predicciones también... Va a tener que silenciar los micrófonos. Ahí está. Cuando uno pone a prueba una hipótesis, también genera predicciones. O sea, predicciones es un resultado esperado. Si mi hipótesis fuera cierta, ¿qué esperaría que pase? ¿Sí? Ahí está, creo que están solucionados los problemas de micrófono, ¿no? Ay, qué bonita. Entonces, una vez que tengo mi hipótesis, mis predicciones, tengo que armar un diseño experimental. O sea, cómo diseño un experimento para poner a prueba mi hipótesis? O sea, en realidad yo lo primero que voy a poner a prueba son mis predicciones. O sea, si yo espero que pase tal cosa, tengo que hacer un experimento que pruebe realmente, con datos, que eso va a pasar, ¿sí? O sea, que mi resultado esperado deja de ser esperado y pasa a ser un resultado, ¿sí? Una vez que diseño mi experimento, lo ejecuto, hago mi experimento, defino cuáles son las variables, y eso me va a permitir obtener resultados. Con esos resultados yo lo que voy a obtener voy a poder hacer un análisis de esos datos, de esos resultados, y así voy a poder obtener conclusiones. Con esas conclusiones uno va a usar el criterio científico para ver si se cumplen o no las predicciones. Porque si cumplo con las predicciones, estaría cumpliéndose la hipótesis, y si se me cumple la hipótesis, estoy generando, digamos, estoy aportando un nuevo dato o generando, digamos, nueva información acerca del fenómeno que estaba buscando responder. Eso es, abuelo de pájaro, digamos, muy resumidamente el método científico. Tenía otra diapositiva que hablaba de esto. Esta que es más o menos lo mismo. O sea, yo arranco con una observación de un fenómeno de la naturaleza, hago una pregunta,
sea, asociada a esa observación, genera una hipótesis que es una posible respuesta, una respuesta hipotética a esa pregunta. En este esquema no aparecen, pero de la hipótesis se van a desprender predicciones, y esas predicciones son las que también me van a ayudar a poder armar la experimentación, o sea, diseñar un experimento para poner a prueba esas predicciones y esa hipótesis. De la experimentación voy a obtener resultados. Esos resultados me van a llevar, digamos, a poder hacer un proceso de comprobación o no comprobación. Voy a ver si se comprueban mis predicciones e hipótesis o no. Si estoy en lo cierto, voy a poder hacer una divulgación, digamos, esos datos que obtuve, comunicarlos, ¿sí? Todo esto lo vimos en el trabajo práctico número 3, aplicado, digamos. O sea, lo vimos en el 1 de manera teórica, lo vimos en el 3 de manera aplicada, con el ejemplo de los conejos sanos y enfermos, ¿sí? Ustedes ahí tenían que, bueno, hay pasos que se los di yo, digamos, el diseño experimental se los di yo, esta parte, la armamos, está en la consigna, pero básicamente la idea es seguir con el ejercicio e ir siguiendo cada uno de los pasos del método científico. No hay mucho más que me interese que sepan del método científico. O sea, la parte teórica es bastante, o sea, es contenido teórico. Lean el apunte y creo que el apunte está bastante claro. La clase anterior, una compañera, me parece que había comentado que quería que repasemos lo del método científico. ¿Hay alguna duda particular, específica del método científico? ¿Algo que no esté quedando claro de cómo se ejecuta o cómo se hace? Bien, bien, sí. Sí, tal cual, podemos trabajar con un ejemplo, de una. O hacerlo nosotros como quieran, sí. Bien, bien. Estoy pensando, a ver, quiero tirar un ejemplo que no embarre la cancha. Me parece que está buenísimo que pensemos en una. Sí, podemos pensar en los conejos que ustedes están familiarizados. Y después les cuento un ejemplo mío, de mi trabajo, a ver si se entiende. El trabajo de los conejos justamente busca eso, hacer cada uno de los pasos del método científico. ¿Se acuerdan que en el trabajo práctico la hipótesis de entrada es, mis conejos son mutantes? O sea, yo no sé si mis conejos son mutantes, pero estoy proponiendo una posible respuesta. Mis conejos son mutantes. El problema está en el ADN. Hay una mutación que hace que los conejos sean mutantes, que la proteína elastina que codifica para la piel tenga un problema por mutación. Y yo, antes de tocar un conejo, propusimos que los conejos eran mutantes. Esa es una hipótesis, esa es una posible respuesta. Yo, sin hacer ningún tipo de experimentación, estoy contestando un fenómeno, que la piel de los conejos esté débil, laxa, no tenga firmeza, sin saber ni siquiera si realmente es o no, digamos, la respuesta. O sea, simplemente la estoy proponiendo como una posible respuesta. Un compañero en uno de los TPs que estuve corrigiendo hoy propuso otra hipótesis alternativa. Es un ácaro. Los conejos tienen sarna. Podría haber sido también. O sea, yo veo que lo tienen una enfermedad en la piel. Tienen la piel, digamos, con laceraciones, lastimada, que se les resquebraja. Y antes de pensar en un problema... No, o sea, me olvido de la mutación, de la cuestión genética. Yo veo que mi conejo está enfermo, tiene un problema en la piel. Planteo dos hipótesis, por ejemplo. Puedo decir, es un problema genético, hay una proteína de la piel que está mutada y los conejos son mutantes. Esa es mi hipótesis 1, por ejemplo, y es la que propusimos en el trabajo práctico. O bien podría haberme ni pensado en la cuestión genética y proponer la hipótesis que propuso este compañero. Dijo, los conejos tienen sarna. Entonces el problema no es en el ADN, no es en las células, no es en las proteínas, es un parásito externo. O sea, es un ácaro, digamos, es un parásito que genera, digamos, una enfermedad de la piel. Eso es otra hipótesis alternativa. También podría ser. Hay que poner la prueba. ¿Sí? Entonces, tengo dos posibilidades, dos escenarios, dos posibles respuestas hipotéticas, dos hipótesis. ¿Sí?
Si me quedo con la hipótesis 1, la hipótesis del problema genético, de la mutación, que es la que trabajamos en el trabajo práctico, puedo armar predicciones. Entonces, la predicción 1 sería, por ejemplo, si yo saco ADN de cualquier célula de mis conejos sanos y ADN de cualquier célula de mis conejos enfermos, secuencio el gen que codifica para elastina, que es lo que trabajamos en el TP, y comparo la secuencia del conejo sano con la del conejo enfermo, voy a encontrar diferencias. Eso es una predicción. Porque, o sea, estoy de alguna forma adelantándome a lo que va a pasar, al resultado que voy a encontrar, ¿sí? Es distinto de la hipótesis. La hipótesis es una respuesta cerrada. Me dice, los conejos son mutantes, porque hay un problema con el gen de elastina. Fin, punto. Esa es mi respuesta. Pero si mi hipótesis fuera cierta, si los conejos fueran mutantes, si hay un problema con la proteína elastina, ¿qué esperaría encontrar? Eso es la predicción, ¿sí? Si yo esperaría encontrar diferentes secuencias en el conejo sano y en el conejo enfermo, ese es el resultado esperado, esa sería mi predicción. Si yo confirmo mi predicción, estoy soportando mi hipótesis, ¿se entiende? O sea, la relación entre hipótesis y predicción es pero muy estrecha. La predicción se desprende de la hipótesis. Es el resultado esperado si mi hipótesis fuera cierta. ¿Sí? Es importante la predicción porque la predicción me va a decir, en este caso yo estoy diciendo, tengo que esperar que el gen que codifica para elastina en conejos enfermos y sanos sea distinto. Entonces, eso ya me está dando la pista de cómo tengo que armar mi experimento. ¿Sí? Tengo que ir a agarrar 3 conejos sanos, 3 conejos enfermos. A cada uno de los 3 le saco células, saco el ADN, busco el gen que codifica para elastina, secuencio y comparo. Ya me está diciendo qué experimento tengo que hacer la predicción. ¿Sí? La hipótesis es un poco más ambigua, es una respuesta hipotética que no me está diciendo muy bien cómo tengo que hacer el experimento. Yo necesito predicciones para poder saber cómo voy a hacer mi experimento, ¿sí? Mi diseño experimental. O sea, entre hipótesis y experimento, entre ensuciarse las manos con el experimento, en el medio están las predicciones. Las predicciones me van a decir qué cosas yo tengo que medir, qué cosas debería esperar, dónde tengo que buscar para poder corroborar mi hipótesis. ¿Sí? A ver, espero que se haya entendido un poquito mejor cuál es la función de la predicción. Vuelvo para atrás, porque ya que lo pusimos en consideración, para el ejemplo del conejo, tengo mi conejo enfermo que no sé por qué está enfermo. Les estaba contando, un compañero propuso hipótesis 2, es sarna. Listo, hipótesis 2 es sarna, esa es la respuesta hipotética, posible que me contesta por qué los conejos están enfermos de la piel. Ya está. ¿Cuál sería mi predicción para mi hipótesis de que es sarna? Debería de nuevo agarrar 3 conejos sanos, 3 conejos enfermos, hacer un muestreo, sacarles un raspado de piel y buscar con un microscopio a ver si encuentro el ácaro. ¿Sí? Hacer, digamos, un análisis parasitológico, buscar al parásito externo, digamos, al ácaro que produce la sarna. Si lo llego a encontrar, se cumple mi predicción. O sea, la predicción es, si los conejos tienen sarna, entonces debería encontrar al ácaro en los conejos enfermos. Y no debería encontrar nada en los conejos sanos. Entonces, ¿ven cómo me está dando la pista de cuál es el experimento que tengo que hacer? Tengo que buscar el ácaro en los sanos, el ácaro en los enfermos, donde lo encuentre, o sea, asocio sano con ácaro, sano con no tengo nada, enfermo con ácaro, listo, joya, se corrobora mi predicción, se cumple mi hipótesis. Y no tenía nada que ver con los genes, ni con la mutación, ni con la genética. Simplemente era un bicho. O sea, les tengo que dar algún antiparasitario, algo antisarna y listo, se curaron. O sea. Entonces, o sea, cada hipótesis tiene asociadas diferentes predicciones. Y cada hipótesis, con esas predicciones, va a requerir un diseño experimental diferente. ¿Sí? En uno estoy buscando los genes, en otro estoy buscando un ácaro. O sea, son 2 posibles respuestas con 2 tipos de predicciones distintas que llevan a 2 experimentos distintos. Voy a pensar un ejemplo para la próxima clase bien, que quede bien claro, así hacemos también el paso a paso. Porque no tengo ejemplos claros ahora. Debería haber armado algo, pero se los prometo para el próximo encuentro.
Si no quedan dudas de esto, paso al último tema de repaso de hoy, que es el origen de la vida. Por supuesto, si surge algo, tírenlo en el chat y lo vamos charlando. Del origen de la vida tenemos en la clase 2, en la plataforma, van a ver que hay un apunte teórico, que se llama El origen de la vida, está en PDF, y después también está en PDF la clase de PowerPoint que había armado para esa clase. Hay una salvedad que yo me di cuenta hace poco. Sí, Marcia, veo que estás levantando la manito. Te escuchamos, Marcia, si querés hablar. No. Bueno, seguimos. Si no, cualquier cosita, preguntarlo por el chat. Ah, acá está. Sí. Sí, lo del ADN lo vamos a repasar, Marcia, pero lo vemos el miércoles. Pero sí, si quieren podemos, usamos un ratito para charlar de esto, pero la idea es volver el miércoles a volver a hacer los ejercicios de transcripción y traducción. Así organizamos un poco los temas. Voy a ser muy breve con lo del origen de la vida, porque también es bastante teórico y la verdad que no es algo, es bastante introductorio, no es nada muy... Les decía, en la plataforma, en la parte de la clase 2, está el apunte teórico y está también la clase en PDF del PowerPoint. Hay una salvedad, les decía, ese PowerPoint, yo me di cuenta hace la semana pasada, tiene como 100 diapositivas. O sea, lo del origen de la vida hasta la diapositiva 53. O sea, el resto es de evolución que lo vamos a ver después. Así que, perdón porque no me di cuenta, me pasó de nuevo lo mismo del otro día. Tenía dos versiones, una versión vieja y una versión que armé nueva para este curso, y me confundí y subí la versión original, la que tiene todo extendido, digamos. Sí. Hernán, ya tenés adelantado el tema de evolución. Sos un afortunado. Yo me di cuenta la semana pasada, 1000 disculpas, pero ya lo vamos a ver igual, ¿eh? No es que no, no es algo que no lo viste y al pedo, no, lo vamos a ver. Para el parcial entra solo hasta la diapositiva 53, es la mitad de la presentación. Se las muestro, a ver si así nos queda a todos. ¿Dónde está? A ver, un momento. Acá. Es esto. Esta es la clase acerca del origen de la vida y evolución. Está, digamos, en la clase 2 de la plataforma y también está el apunte teórico. Seré breve con esto, la verdad que no es un tema que sea muy... Esto de los niveles de organización lo vimos cuando vimos la célula. ¿Se acuerdan que hablamos de partículas subatómicas, átomos, moléculas, complejos macromoléculas, organelas, células, tejidos, órganos, sistemas de órganos, organismos, poblaciones, comunidades, ecosistemas, biomas, biosfera? Hablamos acerca de cómo se organiza el estudio de la biología desde las partículas subatómicas, o sea, las partículas que forman los átomos, hasta la biosfera, pasando, digamos, por átomos, moléculas, macromoléculas, organelas, células, tejidos, órganos, sistemas de órganos, individuos, poblaciones, comunidades, ecosistemas, biomas y biosfera. O sea, todo lo de los niveles de organización. Lo vamos a repasar el miércoles cuando veamos lo de las células, esto igual. Este es un esquema resumido de estos niveles de organización. Después miren esto, digamos, de esta presentación. Básicamente, me interesa que entendamos que conceptualmente hay 4 formas de concebir o de entender, digamos, el origen de la vida. Empezamos a definir la vida, empezamos a ver cuáles eran las características de los seres vivos,
la idea de este tema era entender un poquito cuál era el origen de esas formas de vida. Hay varias corrientes, varias teorías, hay algunas cuestiones que son incluso filosóficas, o sea, es porque hay posturas que hablan acerca de un origen sobrenatural, y cuando hablo de sobrenatural hablo de una creación divina. Uno puede hablar, no sé, esto también, miren un poco el trabajo práctico número 1 que hicieron ustedes. La corriente creacionista, digamos, habla de un origen sobrenatural, hablan de un creador, un dios. Hay diferentes teorías acerca del origen de la vida en la Tierra desde el punto de vista creacionista, o sea, está el Génesis bíblico, hay, digamos, cada cultura, cada cultura humana tiene su versión, digamos, del origen de la vida en la Tierra y del planeta Tierra, digamos. Mayas y aztecas tenían una cosmovisión, la Biblia tiene una cosmovisión, el budismo tiene su teoría sobre el origen de la vida, incluso la cosmovisión mapuche también tiene su versión acerca de cómo se originó la vida en el planeta. Es una corriente filosófica teológica, digamos, acerca de cómo se considera que se creó la vida en la Tierra. No me interesa entrar en el debate de si es cierto o no es cierto, o sea, cada uno tiene su sistema de creencia, y es libre, digamos, de creer en el Génesis bíblico o no. O sea, es simplemente ponerlo en consideración porque también es una forma de considerar el origen de la vida en el planeta Tierra, ¿sí? Más del palo digamos, de las explicaciones que buscan ser científicas, está, digamos, la generación espontánea, teoría que está completamente en desuso, pero fue muy importante para generar un montón de nuevas evidencias acerca del origen de la vida. La generación espontánea estuvo muy de moda en el 1600, 1700, hay un experimento clásico de Van Helmont, que es uno de los experimentos que les pedí que busquen, digamos, cuando hicieron el trabajo práctico número 1. Van Helmont decía que la vida se origina de manera espontánea, la vida aparece simplemente sobre el planeta Tierra. No la crea Dios, no la crea en una evolución química ni nada de eso, simplemente aparece. Sí, siempre y cuando se den ciertas condiciones. Entonces, Van Helmont hizo un experimento brillante, o sea, que no se puede creer a esta altura, pero fue realmente un experimento que durante muchos años tuvo mucho peso. Y él lo que hizo fue, juntó unas camisas sucias, juntó avena, cebada y granos, los puso en una habitación oscura y dijo que después de 21 días él podía hacer aparecer ratones. O sea, y él explica el origen de los ratones, de la vida, a través, digamos, de las camisas sucias, la cebada y el trigo que tenían de alimento, y dejarlo en un lugar oscuro y esperar 21 días. O sea, él era como la fórmula para crear vida, era esa, camisas sucias, avena, 21 días en un lugar oscuro. O sea, hoy en el siglo XXI nos parece una locura, porque no es un experimento científico, pero para la época sí era un experimento científico. Y él define variables y define qué tengo que hacer para obtener tal resultado, ¿sí? Entonces él con este experimento sostiene el origen espontáneo de la vida. Si los ratones aparecen si se dan ciertas condiciones. Por ejemplo, camisas sucias, o sea, es como que lo necesario para tener ratones. Así que era una forma, digamos, de pensar la generación espontánea. A esa corriente de generación espontánea suceden después una serie de experimentos que ustedes también buscaron y están en el TP1, el experimento de Reddy, el experimento de Spallanzani, el experimento de Louis Pasteur, que van de alguna forma dando por tierra o descartando esta visión de la generación espontánea. O sea, como que la vida es un poquito más difícil obtener y no aparece de manera espontánea, ¿sí? Sino que tienen que haber, o sea, hay otras condiciones para que se genere, digamos, vida. El experimento de Reddy consiste en poner carne en frascos tapados y frascos abiertos. Él lo que ve después es la aparición de gusanos y de nuevas moscas en esa carne. Lo que ve es que en los frascos tapados no aparecen gusanos, en los frascos destapados sí aparecen gusanos. Entonces él de alguna forma empieza a sospechar que las formas de vida no están latentes en la carne o en las camisas sucias, sino que hay una forma de reproducción que es externa, que viene de afuera, digamos. Nosotros nos puede parecer muy inocente ahora, pero imagínense en el 1700, esto era realmente una discusión acerca de dónde o cómo se origina la vida. Después vienen los experimentos de Spallanzani, que vuelve a hacer lo mismo, pero ahora mete, digamos, en balones y hierve. O sea, Spallanzani lo que hace es comparar dos balones, dos frascos de vidrio, los pone al fuego
y genera un caldo, uno lo hierve y después lo deja enfriar y ve que transcurren los días y no se producen proliferación de microorganismos, no aparecen algas, no se pone oscuro el líquido. O sea, así que él de alguna forma dice, cuando yo calenté y herví el frasco, maté las formas de vida que estaban latentes, y cuando no se calientan, cuando dejo un frasco sin calentar, aparecen formas de vida. En el medio se inventó el microscopio, dato no menor y un paso muy importante para poder comprender que no solo las formas de vida son macroscópicas y se pueden ver a simple vista, sino que hay formas de vida que uno no detecta a ojo desnudo. Entonces los experimentos de Spallanzani incluyen las formas de vida microscópica. La crítica que le hicieron a Spallanzani fue que no, lo que pasa es que cuando vos serviste el frasco con agua, mataste toda la vida, cambiaste las condiciones del agua, del aire, y ya no se puede generar vida espontáneamente. Eso fue lo que le dijeron. Spallanzani decía, no, la vida no se genera espontáneamente, sino que está en el agua. Y cuando la crítica fue, digamos, que cuando vos serviste el agua, cambiaste las condiciones, y ya no se va a generar espontáneamente porque cambió el aire y cambió el agua. A esto llega Pasteur, que es el que pone digamos, la definición, digamos, el experimento definitivo para entender que no existe la generación espontánea. Pasteur hace un experimento muy similar al de Spallanzani, pero usa unos balones con unos cuellos en S, y después que están en contacto con el aire. Miren, después en la presentación está explicado bien el experimento de Pasteur, y lo que muestra Pasteur es que en realidad en el agua existen gérmenes que proliferan dadas ciertas condiciones. Y uno puede hervir y matar esos gérmenes y de alguna forma esterilizar y terminar con esas formas de vida, y por eso no prosperan, digamos. O sea, la vida no aparece de manera espontánea, sino que está latente en forma de gérmenes que no vemos en el medio acuoso, digamos. Chumean después los experimentos estos de Pasteur y de Spallanzani, de Red y de Van Helmont, que están en esta presentación que les estoy mostrando más adelante. Les digo que lo vean porque no vamos a llegar a ver las 53 diapositivas ahora. Otra corriente habla acerca de la evolución química y celular. O sea, nos olvidamos de la generación espontánea y hablamos de que la vida tuvo un origen que tiene que ver con una evolución química y luego una evolución celular. La evolución química tiene que ver con que a lo largo en ciertas condiciones del planeta, antes de que existiera la vida, estoy hablando de hace 4.500 millones de años, cuando no había oxígeno disuelto en la atmósfera, cuando no estaban conformados los continentes como los conocemos actualmente, cuando las condiciones del planeta eran realmente otras y no sostenían una vida como la conocemos ahora, se produjeron ciertas condiciones, concentraciones de amoníaco, concentraciones de carbono, descargas eléctricas, digamos, presencia de agua, que lo que hicieron fueron combinarse para generar grandes macromoléculas sueltas, por ejemplo, aminoácidos, proteínas, hidratos de carbono, que luego fueron asociándose y fueron dando origen a una bacteria muy primitiva, muy simple, digamos, una simple membrana que separaba un medio interno del medio externo. Esta protobacteria o bacteria primitiva tenía la posibilidad de reproducirse, de metabolizar las características que vemos en los seres vivos. Incluso se cree posiblemente que estas primeras, antes de ser bacterias, eran entes o estructuras organizadas muy similares a lo que hoy conocemos como virus. Entonces pensamos en una envoltura de un ácido nucleico, por ejemplo, un ARN o un ADN, y nada más que eso. Eso adquirió una capacidad para metabolizar, para generar energía, para reproducirse, para alimentarse, para respirar, y eso produce, digamos, o sea, el origen de la vida, digamos. O sea, moléculas químicas que se hacen complejas bajo ciertas condiciones, se organizan en estructuras que luego se van haciendo cada vez más complejas y evolucionan en ciertas condiciones de la Tierra, digamos, hace 4.500 millones de años. Esto es una teoría, es una hipótesis, por supuesto, o sea, muy difícil de probar, porque no se pueden recrear las condiciones del planeta hace 4.500 millones de años. Sin embargo, en la década del 50, en el 53, hay dos experimentos de Miller y Urey. Ellos recrean lo que se cree que pasaba en la Tierra hace 4.500 millones de años, y lo hacen en el laboratorio, y en un balón le dan las descargas eléctricas y la concentración de amoníaco, y le dan los aminoácidos sueltos, y obtienen, como producto de ese experimento, ciertas macromoléculas complejas, cosas que se parecen a proteínas, cosas que se parecen a membranas. Entonces, de alguna forma, es el soporte empírico de que esta teoría podría ser
por dónde fue la cosa, o sea, cómo se produjo el origen de la vida en este planeta. Todo esto es muy, o sea, es muy difícil de probar porque son, o sea, es muy difícil volver para atrás y decir, sí, lo que pasó fue esto. O sea, no, lo que pasó fue que la creación divina, un Dios creó toda la vida. O no, la vida se generó espontáneamente, así, apareció de la nada. O no, hubo una evolución química y luego una evolución celular a lo largo de millones de años. Son hipótesis, o sea, difícilmente probables. Y una última corriente, bastante reciente y interesante, es la teoría de la panspermia. La panspermia habla de, no cuenta la panspermia, o sea, cuál es el origen de la vida, sino la panspermia cuenta, o sea, habla de que la vida fue importada, llegó desde el espacio exterior, de otros planetas o de otros sistemas planetarios, y vino transportada en un meteorito, o sea, o en algún tipo de asteroide o en algo que impactó en la Tierra y sembró a este planeta con vida. ¿Qué pasa? Buenísimo, o sea, es como una película de ciencia ficción. El problema es que no explica de cómo se originó esa forma de vida. La forma de vida, está bien, ponerle vino de Marte, pero en Marte tuvo que tener un origen también, o sea, ¿se entiende? Sí, 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 lo que está planteando Rodrigo también es cierto. Porque una de las corrientes de la panspermia habla de que lo que llegó al planeta Tierra desde el espacio exterior era un tipo celular o una bacteria o algo. O sea, hay dos corrientes dentro de la panspermia. O llegó una bacteria muy primitiva que tuvo que evolucionar biológicamente, o llegaron compuestos químicos, macromoléculas, por ejemplo, aminoácidos, proteínas, esto que decíamos que tuvo evolución química, también subidos arriba de un meteorito. O sea, se tomaron el colectivo meteorito y llegaron a la Tierra. O sea, y eso fue, digamos, lo que permitió ensamblar formas de vida. Hay dos tipos de dos corrientes panspermicas. O se habla de la que trajo macromoléculas, el meteorito que trajo macromoléculas, o el meteorito que directamente trajo bacterias. ¿Sí? De hecho, en la década del 90 se encontró en la Antártida un meteorito muy mítico. Tiene un nombre, no me acuerdo el nombre ahora, pero resulta que le hicieron cortes y lo miden al microscopio y parece que tiene como formas o incrustaciones de lo que parecen ser bacterias fósiles. O sea, y la datación del meteorito es, pero no sé, miles de millones de años, cuando acá en este planeta no había nada, supuestamente. Sí, perfecto. Bien, 6 minutos. Volvemos a reconectarnos y cerramos, y tenía también la consulta de Hernán. Así que cuando se corte, después volvemos a entrar y le damos cierre a esto. Entonces, la panspermia habla de eso, de un origen extraplanetario. O sea, la forma de vida vino desde el espacio exterior, o sea, de otro planeta o desde quién sabe qué sistema planetario. O sea, también, esto es meramente especulativo, es muy difícil probar esto, que digamos, las bacterias o las formas de vida se originaron fuera del planeta Tierra. No, muy difícil saberlo. Bueno, acá les hice un breve resumen de todo lo que habla esta presentación. O sea, la presentación es larga, recuerden, es hasta hasta la diapositiva 53, no es toda la presentación. Es una presentación muy vaga, o sea, tiene muchas figuras y no es que sea mucha la información. Me interesa que les quede esto que les conté, ¿no? O sea, acerca de que hay 4 corrientes posibles, cada una de las corrientes tuvo sus experimentos o sus evidencias a favor en su momento. La generación espontánea tuvo los experimentos de Van Helmont, Redis, Palenzani y Pasteur. Pasteur es el que termina de matar, digamos, a la corriente de generación espontánea. O sea, Pasteur, digamos, es el que también es, de alguna forma, piedra angular o padre de toda la ciencia moderna, como se conoce, de la microbiología moderna, digamos. O sea, de hecho, nosotros seguimos, en la industria, por ejemplo, se sigue utilizando la pasteurización, o sea, el experimento de Pasteur como forma de bajar la carga microbiana, digamos, o de matar bacterias. O sea, Pasteur, digamos, fue fundador de toda una línea de trabajo en microbiología. Y al mismo tiempo termina de desmitificar o de dar por tierra con la teoría de generación espontánea de la vida. Esto es, es todo teórico. Esto no me interesa, es una cuestión, digamos, más bien histórica. Acá sí habla de Reddy.
Bueno, tiene muchas animaciones esto. Si tienen tiempo, miren esta presentación, que o sea, es tal cual se las quería dar en clase, y si surge alguna duda lo vemos el miércoles o el viernes, pero no es mucho más que lo que les conté, digamos, recién. Algo que me olvidé en esta versión, que también les tuve que experimentar, es de sacar las animaciones, que las detesto, pero quedaron. Así que háganla con paciencia la presentación. Bien, voy a revisar a ver si hay algo que me interese contarles, que no les haya dicho que sea importante. Acá está lo que les contaba de Pasteur, acá está el experimento de Pasteur. Está bastante bien explicado el experimento de Pasteur. Acá está lo del experimento de Miller. Perdón, no estoy compartiendo la pantalla. Pero se ve, profe, ¿eh? Se ve. Está en el PowerPoint. Les cuento de cosas que no están viendo, perdón. Después está también esto de un biólogo ruso, Oparin, que también propone, digamos, el origen quimiosintético, digamos, o esto de la evolución química, y de cómo moléculas orgánicas primitivas son las que posiblemente le dieron origen a las primeras formas de vida. Este es el experimento de Miller, cómo ellos recrean, digamos, las condiciones de la Tierra primigenia, de cómo, o sea, antes de que exista la vida, cómo era el planeta, y obtienen compuestos orgánicos que aparecen en los seres vivos. Una de las cosas interesantes que obtienen es que sintetizan son azúcares, que después son los que forman parte, digamos, de los ácidos nucleicos, de los nucleótidos. Esto después ustedes ya lo vieron cuando vieron los ácidos nucleicos y biomoléculas. Se obtienen cosas parecidas a ADN y ARN, y se obtienen cosas parecidas a una membrana plasmática. Y esto se los voy a contar ahora cuando volvamos del corte, que es interesante y no lo hablamos. Hay una breve descripción de cosas que después ustedes van a profundizar de la célula procariota y eucariota, de cómo es las bacterias, cómo son las células eucariotas animales. Y algo interesante que no les conté es acerca de la teoría endosimbiótica, que está relacionada con esto del origen de la vida, y en realidad es la teoría que explica el origen de la célula eucariota, ¿no? Cómo se originan las células eucariotas. Y básicamente o sea, si yo en una tierra primitiva donde solo vivían bacterias, donde las células eran muy simples, donde solo tenía vida procariota, el origen de una célula eucariota es a partir de una célula procariota que incorpora, se llama como fagocita, digamos, mete adentro de su citoplasma a otras células procariotas, ¿sí? Entonces, tengo una procariota original que lo que hace es incorporar procariotas a su citoplasma. Esas procariotas que se incorporan en el citoplasma pasan a formar una vida simbiótica, o sea, pasan a depender mutuamente estas que están adentro de la que las contiene, y con el transcurso de la evolución se van haciendo cada vez más complejas y se van incorporando,